Ahí, chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Muy buenas a todos, traders. Bienvenidos a este canal, soy Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. El enlace está en descripción de este vídeo junto al código promocional, el que podéis utilizar para hacer el depósito en la plataforma y recibir un bono considerando el depósito, la cantidad que ponéis, un porcentaje proporcionado y lo más mejor, pero ya como veis. Pero sí, utilizarlo porque está ahí y mientras está, aprovecharlo. Y chicos, no olviden suscribir, dejar un comentario, un me gusta, esto ayuda un montón al canal. Vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Bueno, aquí vamos a comenzar, chicos. Vale, la primera opción, arriba estoy trabajando desde el nivel de soporte, como veis. Como cruzamos con este nivel que era de resistencia, ya es de soporte. Cambia la función. Y entonces, ahora sí que nos va a empujar para arriba. Vamos a ver si es así, si es correcto. Y seguimos. De mientras, ¿qué quería decir más? Estoy trabajando con la combinación muy guay que en esos días, semanas, estoy trabajando solo con esto. em, Tres osciladores, que es MACD, Stochastic y Momentum, que como veis van muy bien. Miren cómo van. Y cuando ves que los tres están señalando lo mismo, pues es algo, ¿no? Así que nada, está muy bien. Vamos a esperar que son un par de segundos. Vale, es muy volátil, ¿eh? Vale, estamos. Yo pensaba que no vamos a sacarlo, pero bueno, al final sí. Nada, vamos a seguir con la siguiente opción. Y pues vamos a buscarlo. 163. Y vamos a buscar la siguiente. Uf, ¿qué está pasando? Ay, ay, ¿qué pasa? Qué pasada, ¿no? Montaña rusa. Vamos a ver. Aquí hay una tendencia bajista, voy con ella. Estoy bastante convencido de que el precio sigue bajando por ahora. Los tres osciladores me dicen lo mismo. Y claro, si no lo veis, si dudéis cómo hacer esas decisiones, es que falta un poco de información. No es nada mal que cada uno empieza en un momento, cada uno tiene su nivel, pero sí, hay que aprender bastante el funcionamiento de todos los indicadores, operadores, las combinaciones que quieres utilizarlos. Por ejemplo, yo utilizo esta, qué es lo que miro, qué es lo que veo, si los pongo a una configuración especial o esos, por ejemplo, es la configuración como vienen. Y a mí me funciona bien, pero ahora yo cambio la franja de tiempo a otra y no me funciona. Por ejemplo, hay que configurarlos. Esos temas hay que aprender, es normal. Y pues si tenéis un recurso para aprender, está muy guay, pero siempre es recomendable. ¿Veis aquí hay una cosa? Los tres osciladores nos dan la indicación de que el precio está bajando. Entonces he aprovechado y he hecho la decisión esa. Pues estaba diciendo que siempre está bien comparar con otros recursos. Nosotros tenemos un recurso. En fin, lo digo que nosotros también tenemos un recurso para aprender. Es un grupo en Telegram que puedes unir gratis de momento. Podéis aprovecharlo. Y pues hay una comunidad de traders como tú, como yo. Hay gente que aprende, hay gente que ya saben y comparten. Y pues en fin, es muy guay tener ese recurso, porque también hay señales, hay sesiones privadas si hace falta y cosas así. Así que aprovecharlo, unir a este recurso y nada, el enlace está en la descripción de este vídeo. Vamos a ver qué pasa. Perfecto, estamos.
pues con la siguiente opción. Vamos con 601. Ya veis que estoy utilizando el porcentaje compuesto, la técnica. Aquí no está mal. También todo está señalando que el precio está bajando. Pero vamos a ver, porque veo el momentum me está dando un poco cosa rara. No sé si cambiará. Vamos a seguir un poco buscando. Pues aquí hay una tendencia alcista, pero veo que momentum me da la indicación que el precio está bajando en volúmenes, están bajando los volúmenes, igual en el MACD lo mismo, y pues en general las tres cosas, los tres osciladores me dan la indicación que el precio está bajando. Entonces sí que va bajando hasta un momento, porque también hay nivel de soporte ahí cerca. Y no solo uno, hay niveles claves, hay locales, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Y mira qué está pasando. Uf, exactamente lo que estaba diciendo. Un nivel ahí, un nivel por ahí que nos está jodiendo un poco. A ver, vale, ya está el movimiento a la dirección donde necesitamos, pero sí que habrá otro nivel. Aquí, justo, aquí. Pues yo aquí ya haría una opción de arriba, creo, por el nivel. Pero nada, nosotros hemos sacado el beneficio aquí. Pues lo que he estado diciendo, hay que analizar muy bien lo que está pasando. Hay que comprobar los niveles. Por ejemplo, aquí, ¿veis qué está pasando? Exactamente, porque hay un nivel fuerte de soporte y este nos empuja para arriba el precio. ¿Vale? Porque es así. Muchas veces los niveles son más fuertes que lo que vemos los osciladores, indicadores, y el nivel es el que manda muchas veces. Vale, pues vamos a parar aquí porque hemos conseguido el objetivo de hoy, que era más de por lo menos 1000, ¿no? Más o menos siempre hago este objetivo y si puedo, pues si es más, si lo hago más rápido, pues hago un poco más de balance, pero hay que tener muy bien y muy claro el objetivo de las sesiones. Así podemos un poco manejar los riesgos, las pérdidas, ¿vale? Porque la gente suelen tener este espontáneo deseo de más. No está bien. Hay que tener un plan y pues lo que está planteado, ir con ello. Porque al final es el plan que te llega, ¿no? Que te trae a un objetivo. Si uno no tiene un plan, no llega como en los campeonatos, en los olímpicos, ¿no? Esta gente es que tiene un plan y por eso llegan. No es que ha ido y ha ganado los olímpicos por, por ser bueno, no, es que esta persona ha conseguido esto por tener el plan exacto lo que está haciendo. Y igual aquí es un juego que hay que aprender, hay que tener un plan muy claro. Espero que os quedan útiles estos vídeos, esta información que doy y estas charlas. Si es así, hacedme favor de saber en comentarios, sugerencias, preguntas, lo que sea. Y nos vemos la próxima vez. Todo lo mejor. Adiós.